Bueno chicos, estas frases que estuvimos viendo, que estuvimos analizando, que opinamos un poco lo que nos parecían, muchas de ellas son en el contexto del Mayo francés, que ahora les voy a contar un poquito más en detalle de qué se trata. Pero bueno, fueron frases que después trascendieron lo que fue el hecho puntual del Mayo francés y que se transformaron en consignas que muchas hasta el día de hoy siguen siendo mencionadas y tienen una carga significativa muy importante. Pero bueno, con esto que nosotros analizamos y que cada uno pudo exponer a lo que le remite o qué les parecen estas frases, era la idea ingresar un poco en el tema, en uno de los temas que vamos a ver hoy, que tiene una profunda relación con el resto de las temáticas que les voy a ir contando. Vamos a empezar por el Mayo francés, que fue un hecho inédito, un ensayo revolucionario exitoso, pero no desde el punto de vista político. Esto sucedió, para que tengamos un poco el contexto, cómo sucede, en 1968, el 3 de mayo precisamente, jóvenes de la Universidad de Nanterre, en la parte periférica de Francia, sin que nadie lo intuya, sin que nadie pudiera prever que esto iba a pasar, en una universidad que había sido clausurada recientemente, se trasladaron manifestándose a la Sorbona, que es una de las universidades o la universidad más importante de París, del centro de Francia. Eh, en esa manifestación que hicieron los jóvenes hubo 600 detenidos, lo cual significó una represión, digamos, importante, y a partir de ese momento se empiezan a desarrollar barricadas. Los jóvenes no es que se retiraron o se rindieron ante la represión del gobierno, sino que decidieron continuar la protesta, y ya 2 semanas después, inmediatamente, imagínense para tener una noción de lo que sucedió, 2 semanas después había 10 millones de obreros en la calle. ¿Por qué decimos que es una revolución o un intento de revolución que nadie esperaba? Porque básicamente no se pensaba que podía organizarse espontáneamente un formato de manifestación tan fuerte sin la participación principal de los sindicatos, sin que haya sido organizada por el movimiento obrero, por los sindicatos. Entonces, digamos, fue como sorpresiva. Imagínense que lo que llegó a suceder es que en Francia dejaron de funcionar los trenes, los aeropuertos, hasta se suspendió un festival que era que sigue siendo muy importante, que es un festival de cines, el Festival de Cannes. Se tuvo que suspender porque estaban tomadas las calles, estaba toda la gente en la calle, grupos masivos de jóvenes, a los que después se sumaron, sí, los sindicatos y los grupos obreros. Tuvo muchas causas el Mayo francés, tuvo muchísimas causas por las cuales se reclamaba y se pedía, ¿no? Entre muchas que podemos mencionar estaba el ecologismo, la libertad sexual, la educación igualitaria, el feminismo, la lucha en contra del racismo, contra todo tipo de discriminaciones. Y este movimiento que fue tan espontáneo y que duró un mes en términos reales, transformó ideas y valores, pero no logró cambiar el poder ni el sistema. Pero sí, fue una revolución de los eslóganes. Por eso nosotros le dimos tanta importancia a estas imágenes que estábamos viendo, porque era muy importante la carga significativa que tenían todas estas frases que nosotros fuimos analizando. Y era una manifestación que se daba principalmente en contra del autoritarismo, además de los motivos que les dije, en contra del imperialismo y contra la sociedad de consumo. Imagínense que lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo en este momento, se da en un contexto en donde pasaban muchas otras cosas en el mundo que también sumaron y fueron un motivo de indignación de todos los jóvenes y también de los obreros. Se estaba desarrollando la guerra en Vietnam, que era una guerra imperialista. Los jóvenes del Mayo francés levantaban banderas en favor de lo que era el Frente de Liberación de Vietnam, en una guerra en la que se entromete Estados Unidos, como tantas otras en el resto del mundo, en favor, obviamente, de los sectores antirrevolucionarios, de los que no querían que el Frente de Liberación de Vietnam triunfara. También en abril del 68 había sido asesinado Martin Luther King,
que era un luchador por los derechos civiles y en contra del racismo en Estados Unidos. Y todo ese tipo de situaciones, en un contexto en donde también en Argelia había sucedido un movimiento de liberación muy fuerte, un Frente Nacional de Liberación que había comenzado muchos años antes, en el 45, pero que tomó forma y logró triunfar muchos años después. Recién en 1962, luego de un genocidio, que bueno, esto también es para relacionarlo, ¿no? En donde las tropas francesas invadieron lo que era Argelia y mataron alrededor de 1 millón de personas. O sea, todo un contexto en el cual se dio espontáneamente una manifestación que tenía muchas causas, reclamaba libertades, reclamaba derechos civiles, y tiene que ver con esto que vimos nosotros: la imaginación al poder, que la política pasa en las calles. O sea, este intento de generar esos derechos que en ese momento el imperialismo y los países más poderosos intentaban reprimir. También vimos que en la clase anterior que en nuestro país en ese momento había una dictadura, la dictadura de Onganía, que justamente tenía un tinte de censura, de represión, de coartar libertades. Y vean, esto sirve para entender cómo se relacionan esas cosas y cómo ese estallido de Francia fue tan importante y hasta el día de hoy sigue siendo recordado como una manifestación que nadie la esperaba y que influyó de forma muy importante al resto del mundo y al resto de los jóvenes en el mundo. ¿Por qué dije inicialmente que no fue políticamente exitosa? Porque no cambió el sistema, no logró derrotar al gobierno, el gobierno de Gaulle. En ese momento, si bien tuvo que ceder, tuvo que convocar elecciones rápidamente, pero esa jugada al gobierno le salió bien porque impidió que los partidos de izquierda se agruparan y pudieran dar batalla electoral. Pero sí logró conseguir algunas reivindicaciones en materia de salarios, en materia de un poco más de cesión de derechos por parte del gobierno, que de Gaulle se fue del gobierno, pero el sistema siguió siendo el mismo y logró imponer a alguien que era parte de su gabinete en ese momento. Pero bueno, lo importante que por lo cual analizamos esto es por todo lo que generó, por toda la repercusión, por todo lo que influenció a nivel mundial. Imagínense que hechos que sucedieron después en nuestro país, como el Cordobazo, también tenían una impronta muy parecida y de mucha influencia con este suceso que pasó en Francia. Paralelamente, nosotros hablamos de que estos movimientos no solamente afectaron a los sectores populares y a los trabajadores y a los estudiantes, sino que fue bastante más profundo. Imagínense que hasta llegó a afectar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se dio un movimiento también en América Latina que va en consonancia con esto que nosotros estamos diciendo, que se llamó la Teología de la Liberación. ¿Qué significó la Teología de la Liberación? Fue una propuesta que se llevó adelante en Latinoamérica, más precisamente impulsada por un sacerdote peruano que se llamaba Gustavo Gutiérrez, y que en 1969 dio a conocer un escrito que se llamaba así: Una Teología de la Liberación. Imagínense, desde América Latina, que se cuestione el dogma de la Iglesia, o por lo menos su cercanía siempre hacia los poderosos, su menosprecio por los humildes y los pobres, que desde América Latina se planteara una filosofía distinta. ¿Por qué una filosofía distinta? Porque esta teología de la liberación planteaba que justamente la Iglesia tenía que estar al servicio de los más humildes, de los pobres, y replantearse un montón de aspectos propios de la Iglesia. Obviamente la Iglesia, Roma, donde está el Vaticano, donde está el poder de la Iglesia más ortodoxo y más conservador, lo vio como una gran amenaza, porque ahora la Iglesia desde Latinoamérica quería reflexionar sobre la miseria, sobre la tortura, la represión, la esclavitud económica, sobre el imperialismo, sobre lo que habíamos visto que era muy fuerte, que seguía sucediendo en países tanto como en Argelia, como en Vietnam, y en muchos otros países, que todavía seguía existiendo una opresión imperial o una injerencia de los países más poderosos sobre los países del tercer mundo. Entonces, que a la vez aparezca un cuestionamiento desde la propia Iglesia
fue un revuelo, fue algo muy, muy importante en términos filosóficos y lo que significó en términos de influencia. En nuestro país se conforma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que tuvo representantes muy, muy importantes, que fueron asesinados, algunos de sus máximos exponentes, como el padre Mujica y Monseñor Angelelli, que fueron personas que justamente tomaron esa teología de la liberación, entendieron que la causa del cristianismo tenía que ser la opción por los pobres, tenía que ser una iglesia que acompañe a los que menos tienen, que apoye y que denunciara todos los intentos de imperialismo, que denunciara los intentos de esclavitud económica, todo esto que dijimos anteriormente. O sea que mi intención era que ustedes vean cómo todo el mundo de las ideas estaba revolucionado. El mundo conservador, imperialista, estaba siendo cuestionado muy fuertemente, y esto lo vemos en todos estos sucesos, que son la verdad una gran producción en términos de una década, que es la década del 60, donde sucedieron un montón de cosas, que sucedieron estos movimientos que transformaron las ideas, transformaron la moral en muchos casos, y que dieron origen a movimientos, a frentes de liberación. Nosotros vamos a analizar uno de los casos de lo que fueron los frentes de liberación nacional, los movimientos de revolucionarios nacionales que luchaban por la autonomía y por la independencia de sus países. Como les contaba, sucedía en Argelia, sucedía en Vietnam, sucedía en Nicaragua, en El Salvador, en Uruguay también empezaron a darse movimientos de este estilo, en Venezuela, en Perú, y nosotros vamos a analizar un caso que es muy, muy emblemático en nuestro continente, que es la Revolución Cubana. Yo después voy a hacerles una introducción un poquito más profunda sobre lo que fue la Revolución Cubana, y vamos a analizar posteriormente un texto, pero bueno, eso lo vamos a ir transitando posteriormente. Pero bueno, este es el marco teórico en el cual yo quería que ahora reflexionemos, que quería que podamos realizar preguntas, poder evacuar dudas y tratar de que entendamos que ninguno de estos hechos fue aislado. Fueron hechos que estaban todos conectados y que tenían que ver con un mundo que estaba cambiando, en donde las ideas y las transformaciones se estaban llevando adelante. Así que bueno, ahora vamos a continuar, pero bueno, este era el marco teórico en el cual quería que entendamos, y bueno, y ahora les dejo la opción de que podamos preguntar, evacuar dudas. Por ahí son muchos temas que tratamos de conectarlos, y por ahí se puede no entenderse todo muy rápidamente, pero bueno, vamos a tomar ese tiempo para contestar y para tratar de que ustedes puedan conectar los hechos. Así que bueno, gracias chicos.